En este video vamos a empezar a hacer algunas ecuaciones con logaritmos. Vamos a empezar desde lo más sencillo a lo más complejo. Por este lado, en el primer ejercicio, tenemos que el logaritmo en base 2 de un número que desconozco, por eso la x, es 3. En este caso tenemos que hacer la inversa. En vez de buscar a qué elevo el 2 para que me dé el argumento, a mí ya me dan el valor al cual yo tengo que elevar el 2 para que me dé el argumento, ¿no? Porque el concepto del logaritmo es que la base elevado al número de resultado me da el argumento. Bueno, es eso justamente de lo que nos vamos a agarrar para resolver todo tipo de ecuaciones. Eso más todas las propiedades que venimos viendo a lo largo de los videos nos van a ayudar. Entonces acá lo primero que hacemos es aplicar el concepto del logaritmo. ¿Qué dice el concepto del logaritmo? El concepto del logaritmo dice justamente que la base, el 2, elevado al resultado, me da el argumento, ¿sí? Entonces fíjense que de una ecuación logarítmica lo único que hice fue usar el concepto, la base elevado al resultado me da el argumento y ya obtengo el valor de x. ¿Cuánto tiene que ser x entonces? 2 al cubo es 8. Entonces aquí encontramos el valor de x para que se cumpla con la ecuación, ¿sí? Y esto lo podemos verificar inclusive, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto es una verificación. ¿Qué pasa si nosotros decimos que el logaritmo en base 2, y ahora en vez de poner la x ponemos el valor que encontramos, es 3? ¿Eso es cierto? El logaritmo en base 2 de 8, ¿cuánto es? 2 a la cuánto me da 8, 2 al cubo, ¿sí? Entonces esto está bien, porque el concepto del logaritmo es que la base elevado al resultado me dé el argumento, y 2 al cubo efectivamente es 8. Entonces, esta ecuación verifica este resultado verifica la ecuación, ¿sí? Esta igualdad siempre se tiene que cumplir, que al verificar reemplazando por el valor encontrado de x en la ecuación original nos tiene que quedar igual de un lado y del otro, ¿sí? Entonces, vamos a ver una ecuación con el argumento un poquitito más amplio, digamos, ¿no? Pero acá lo mismo, tengo el logaritmo en base 2 de un número x menos 1, me da 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto del logaritmo? El concepto del logaritmo dice que 2 al cuadrado, ¿sí? La base elevado al número de afuera, que es resultado, me tiene que dar el argumento, que en este caso el argumento es x menos 1. Y acá nos queda una ecuación común que ya deberíamos saber resolver. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Es igual a x menos 1. Y para despejar a la x, ¿qué tenemos que hacer con este menos 1? Digamos que lo tenemos que sumar del otro lado para que la x quede despejada. O sea que ¿cuánto tiene que valer x para que se cumpla esta igualdad? Tiene que valer 5. ¿Y qué pasa si verificamos? Bueno, dijimos que verificar iba a ser reemplazar ese valor de x que habíamos encontrado, que en nuestro caso fue 5, ¿sí? En la ecuación original, en el ejercicio original, digamos, ¿no? Tiene que ser 2. Y bueno, vamos a desarrollar este lado. El logaritmo en base 2 de 4 tiene que ser igual a 2. Ahora, ¿cuál es el logaritmo en base 2 de 4? ¿A qué elevo 2 para que me dé 4? A 2. 2 es igual a 2 y esto se cumple, entonces el ejercicio está bien. ¿Se entiende lo que es una ecuación logarítmica? Es encontrar el valor de x para que me verifique esta igualdad. ¿Y cómo se hace? Usando el concepto del logaritmo. La base elevada al resultado me da el argumento. No siempre es tan sencillo. Veamos otro ejemplo. Acá ya no solo tenemos un logaritmo, sino que tenemos una resta de logaritmos. Pero nosotros siempre ya tenemos que estar entrenados de que lo primero que tenemos que observar es que las bases de cada logaritmo sean iguales. ¿Por qué? Porque si estamos en ese caso podemos usar la propiedad de que cuando hay bases iguales y los logaritmos se restan, podemos dividir los argumentos. Esa es una propiedad que yo ya describí en un video anterior. Después, en la parte de la descripción, les dejo pegado el link. Entonces vamos a decir, como acá hay una base 10, acuérdense que cuando no hay nada escrito en la base es un 10, tenemos 10 en los dos lados de base, vamos a usar la propiedad
que vamos a resumir en un solo logaritmo, cuyo argumento ahora van a ser la división de los argumentos anteriores. Este es el primer argumento dividido el segundo, x más 4. Entonces, teniendo una vez eso, esto siempre queda igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que tratar de sacar el logaritmo. ¿Y cómo se saca el logaritmo? ¿Cómo podemos hacer que la palabra logaritmo desaparezca? Aplicando otra vez el concepto del logaritmo, que me dice que la base que tengo aquí elevado al resultado me da el argumento. Entonces, el argumento, ¿a qué va a ser igual? A la base que dijimos que es 10 elevado al número que nos dio como resultado. Entonces, ¿a qué es igual todo número elevado a la 0? Todo número elevado a la 0 nos da 1. Entonces, esto podemos decir que es 1. Y lo de aquí lo vamos a reescribir tal cual está. X más 4. Ahora, esto se resume otra vez en una ecuación que ya no es tan común y corriente, pero que deberíamos poder resolver, porque nosotros lo que queremos despejar son los valores de x. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta expresión que está dividiendo? La podemos pasar multiplicando, ¿no? Entonces, lo que queda arriba va a quedar igual, y lo que está abajo dividiendo va a pasar multiplicando todo al 1. Y como es una expresión que tiene una suma, que tiene más de un término, lo pasamos entre paréntesis, porque tiene que multiplicar, el 1 tiene que multiplicar a toda la expresión, ¿sí? Entonces acá podemos hacer una propiedad distributiva, ¿no? Entonces de este lado, ¿qué me queda? X por 1, x, más por más es más, 4 por 1 es 4, y de este lado no puedo hacer nada, entonces lo bajo como está. ¿En qué se resume toda mi ecuación? En una igualdad de ecuaciones lineales. Eso significa que es una ecuación de las más básicas que nosotros de primer grado que podemos resolver. Juntamos las x por un lado, dejamos todo a un mismo lado, esta que está sumando pasa restando, y el 4 se queda solo de este lado y lo va a venir a acompañar el 1 que está restando, va a venir sumando. ¿Está bien? Entonces, 6x menos 1x me quedan 5x. Y 4 más 1 es 5. Entonces, para que esto se cumpla, ¿cuánto tiene que valer x? La despejo diciendo que este 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces x tiene que ser igual a 1. 5 dividido 5 es 1. ¿Y qué hacemos? El ejercicio terminó ahí, pero ¿cómo puedo estar seguro de lo que hice? Nada más y nada menos que verificando. Es decir, este resultado que encontramos acá, reemplazarlo en cada lugar de las x en el ejercicio original y verificar que el resultado de aquí menos el resultado de aquí tiene que ser igual a 0. ¿Se entiende? Entonces vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a verificar. Verifiquemos acá en un rinconcito. Habíamos dicho que nuestra x tiene que ser igual a 1. Entonces, en cada lugar donde aparezcan las x, vamos a poner 1. 6 por 1 menos 1 menos el logaritmo de 1 más 4 tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí tenemos que el logaritmo en base 10, 6 por 1 es 6, menos 1 es 5, menos el logaritmo en base 10 de 1 más 4 que es 5, tiene que ser igual a 0. Y si no, ustedes miran bien, esto es lo mismo que esto. Aquí tengo un logaritmo de 5 menos un logaritmo en base 5, en base 10 de 5 me da 0. Como esto es lo mismo, lo puedo cancelar con esto. Y me queda que 0 es igual a 0, ¿sí? De este lado tengo un logaritmo sumando y de este lado restando el mismo logaritmo, las mismas bases y el mismo argumento. Por eso los puedo cancelar. Entonces, está bien nuestra ecuación. Se cumple que 0 es igual a 0, por lo tanto, nuestra ecuación original tiene como resultado x igual a 1. Espero que se entienda. Mi recomendación es que escriban en la ecuación
que pausen el video y la empiecen a hacer. Si tienen algún inconveniente, que no se acuerdan el paso o demás, retoman el video para agarrar ritmo de nuevo y pausen y traten de hacerlo solos. Lo mejor que pueden hacer para aprender matemáticas es sentarse y resolver. Por más videos que miren, si no intentan solos, no se van a sacar las dudas. Entonces, pausen los videos, copien el enunciado e intenten resolver solos. Cualquier duda, comentario, me lo pueden dejar escrito y vamos a ir tratando de resolver e ir mejorando nuestras calidades. Hasta el próximo video vamos a seguir con otros tipos de ecuaciones.